Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como siempre muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canal 52 en Claro, 22 en Altice y recordarle seguirnos en nuestra cuenta, nuestro canal de YouTube, el canal de propuesta de la noche. Hoy me place presentarle a Felipe Ciprián, periodista, veterano periodista de la República Dominicana, articulista. Yo sin temor a equivocarme puedo afirmar que es uno de los articulistas más leídos en la República Dominicana, su columna en el matutino Listín Diario. Felipe, buenas noches. Realmente me complace, me satisface mucho contar contigo aquí en Propuesta de la Noche, tu vieja casa y tu actual casa igualmente. Oh, muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias a ti por invitarme a estar un rato contigo nuevamente, después que tuvimos 3 años y un poco más haciendo este programa. eh, Siempre es grato estar contigo y con los televidentes. Sí. Bueno, Felipe, todavía hay un tema obligado y es esta tragedia que ocurrió en la discoteca YC de la Avenida Independencia del Distrito Nacional. Es un tema que indudablemente seguirá afectando a los dominicanos, a la sociedad dominicana por mucho tiempo, por la cantidad de muertos que se registró en ese lugar, pero igualmente personas que, como el caso de Ruby Pérez, son íconos del merengue dominicano, realmente un artista muy popular, y eso explica realmente la cantidad de gente que había en ese lugar. Pero yo quiero preguntarte, así haciendo un breve recuento histórico, tú como veterano, periodista de tantos años de ejercicio en diferentes medios de comunicación, particularmente en periódicos escritos aquí en el país, ¿tú recuerdas tragedia similar que ha ocurrido aquí? Bueno, Manuel, similar no. Esta es la única tragedia que se recuerde de esa magnitud en gente que estaba participando en una fiesta. Eso es sobrecogedor porque la gente fue en busca de alegría, de esparcimiento, y fue un lugar donde tenía muchísimos años yendo y participando de actividades de este tipo. Y bueno, ya se sabe que la cifra de muerte es altísima y los heridos, y junto con eso, entonces tú tienes aquí a la sociedad dominicana traumatizada por este acontecimiento. Hubo otras tragedias muy dolorosas, como fue la quema de una cárcel en Higüey, donde murieron más de 100 personas, pero era una cárcel, ahí no había ninguna alegría. Similar el año pasado, bueno, hubo ya hace un año recientemente, hubo otro fuego en la cárcel de la Victoria, donde murió muchísimos reos ahí, y eso provocó incluso una segunda tragedia, que fue el que hubo que evacuar a todos los presos sobrevivientes a diferentes cárceles del país. Y entonces andaba la gente, los familiares de los presos que sobrevivieron, de aquí a la frontera, de la frontera a Higüey, buscando su preso, porque no había un protocolo para decir dónde estaban. Y así por el estilo, como fue la tragedia de San Cristóbal en agosto de hace 2 años, y hechos similares, pero un hecho de esta magnitud, había que ver cómo reaccionó la gente inmediatamente después de esto, con un recogimiento total, un gran empeño de las autoridades y de los organismos de socorro en proporcionar una salida rápida a la gente que estaba atrapada, pero hay que entender que eso no es una labor fácil. No es una labor fácil. Yo he visto en la prensa algunos familiares quejándose, pero no. Las autoridades han hecho un esfuerzo loable. Lo que pasa es que eso no es fácil. Y si a eso tú le agregas que tú no tienes en este país supervisiones para ese tipo de infraestructura, entonces es peor. Tampoco tiene personal con experiencia, que yo lo he escrito en otras ocasiones, Manuel. Cuando hay una tragedia en cualquier parte, sobre todo aquí en el Caribe, de la magnitud que sea un ciclón,
sea un terremoto, lo primero que debe hacer el gobierno es enviar una brigada para allá, no una brigada que mande 10, 12 personas a socorrer, a llevar alimentos y a socorrer. ¿Para qué? Para que cojan experiencia, para cuando nos toque aquí en el país tengamos personal que sepa hacer eso. Eso es muy importante, a la vez que se haga supervisión de estas infraestructuras, porque ya nos damos cuenta que hay un verdadero descuido con la vigilancia de lo idóneo que esté un local para albergar a cientos de personas que van a estar horas ahí en una fiesta, en un cumpleaños y en actividades de ese tipo, Manuel. Sí, bueno, tú tocas un punto que indudablemente será materia de atención en los próximos días, porque lo cierto es que hay una clara y evidente deficiencia en el tema de la supervisión y la fiscalización por parte de los organismos correspondientes. De acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes vigentes, los cuerpos de bomberos, los ayuntamientos, el propio Ministerio de Obras Públicas, pero también hay otros organismos que son de creación relativa reciente que tienen que ver con las edificaciones, es decir, las normas que deben asumirse en toda edificación. Pero hablando concretamente del tema de la supervisión, uno diría, bueno, nadie quiere que un negocio de su propiedad ocurra una tragedia como esta, es decir, es impensable pensar que una persona, ni siquiera imaginarse que una persona quiera eso. Ahora bien, lo que está evidente es que ahí hubo falta de supervisión, evidentemente que sí. Ahora, uno se pregunta, ¿qué hacen los organismos? Porque puede ser que el propietario se descuide, no fiscalice, pero periódicamente debe ir un inspector del cuerpo de bomberos, del ayuntamiento, de edificaciones de obras públicas, hay un organismo que tiene que ver con el control sísmico, las normas sísmicas, y de vez en cuando chequear cómo está esa estructura, sobre todo si es una estructura que se está utilizando de manera permanente y con afluencia masiva de público. Sí, eso es una carencia grave. Yo recuerdo que en la alcaldía de Manuel Jiménez, en Santo Domingo Este, él comenzó a hacer un esfuerzo de mejorar la supervisión en este tipo de obras y a parar obras incluso que estaban en construcción porque no reunían las condiciones técnicas para eso. A mí me parece que eso hay que reforzarlo. Y mira, Manuel, la vida es una constante de paradojas porque ahí en ese lugar murió el jefe de infraestructura urbana del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el ingeniero Tejeda Pichardo. Una cosa lamentable, un hombre joven. Qué paradoja. Un hombre joven y murió ahí. Es decir, hay que tomar nota para que este tipo, como tú dices, incluso debía los ayuntamientos fijar una fecha, así como se saca el marbete del vehículo, poner, por ejemplo, el mes de octubre y decir, bueno, en el mes de octubre los bomberos, los técnicos del ayuntamiento van a supervisar la infraestructura de todos estos lugares que alojan centros de esparcimiento, lugares donde van niños a pasarse horas, para evitar este tipo de tragedias que se pueden convertir en una rutina, porque si no hay supervisión, pero no es mi intención hacer énfasis en eso. Yo creo que es mejor compartir el dolor con los familiares que han perdido a sus seres queridos, compartir... Sí, por eso te decía que los próximos días, Sí. de alguna manera, porque esto impone a las autoridades realmente un reto. Es decir, que esto ocurrió y toda la sociedad dominicana lo está lamentando, pero el tema es que hay que prevenir. Es decir, es esencial prevenir y es el papel fundamental precisamente de los organismos encargados precisamente de fiscalizar este tipo de edificaciones, evitar que este tipo de cosas ocurra. Sí, eso es lo más barato y lo menos costoso en todos los términos. Que haya una buena supervisión, que haya una autoridad vigilante para garantizar que el que va a un lugar de diversión no va a salir muerto de ahí, ni mutilado, ni sus familiares van a estar llorando de una pérdida que no suponían, que no estaba
en sus cálculos. Me Sí. parece que eso hay que hacer un énfasis. Evidente, si la situación que se ha presentado es bastante, ha consternado a toda la sociedad dominicana. Es un hecho que no solamente afecta a los familiares directos de las víctimas, sino que afecta a toda la sociedad dominicana. Pero mira, Felipe, dentro del tema que estamos abordando, aquí se ha alertado ya desde hace mucho tiempo, porque te voy a poner ya un ejemplo más grande que abarca todo el territorio nacional, pero desde hace mucho tiempo se ha abarcado a través de reportajes periodísticos, de entrevistas periodísticas, expertos que han dado su opinión sobre el tema de las normas sísmicas para la construcción de edificios. Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, no me voy a referir solo al Distrito Nacional, es una ciudad que crece, que va para arriba. Tú te encuentras aquí urbanizaciones donde solamente había una vivienda unifamiliar que ahora tiene un edificio de 10 pisos, de 12 pisos, donde residen 20, 25 familias. Tú te encuentras igualmente que esa situación se está presentando en Santiago de los Caballeros y te dicen, bueno, hay normas que hay que, todo constructor, todo desarrollador debe ajustarse. Usted presenta un plano al ayuntamiento, a los bomberos, a obras públicas, de usted en ese plano le está diciendo que estoy cumpliendo con las normas sísmicas, lo que garantiza para que ese edificio, esa edificación sea segura en caso de un terremoto o cualquier evento de la naturaleza. Pero uno se pregunta, bueno, lo que se consignó en ese plano que la autoridad aprobó, eso se cumple al pie de la letra en el proceso de ejecución, de construcción de esa edificación. Bueno, ese es el gran problema porque la supervisión es desde los planos hasta la ejecución, debe ser la supervisión. Y está más que sabido que la autoridad es quien tiene que garantizar de que eso se haga así, porque incluso No, y el tipo de suelo, la resistencia del suelo donde se va a levantar la obra. sí, porque el constructor paga precisamente para que esa supervisión se haga, porque tiene que sacar todos los permisos y sacar las licencias. Entonces eso yo creo que va a haber que tratar de mejorarlo, porque de lo contrario vamos a seguir cosechando ese tipo de dificultades. Como ese también están los problemas que uno observa a lo largo y ancho del país, que son personas que se van a laderas a construir casitas, son gente humilde, se van a laderas, se van a cañadas y después cuando llueve se inunda todo y están las tragedias que vemos constantemente cada vez que hay lluvia. Lo vemos aquí en la periferia de Santo Domingo, pero lo vemos también en el centro de la ciudad, que se inundan apartamentos. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de drenaje pluvial organizado que garantice que una lluvia extraordinaria no se convierta en una catástrofe. Y yo observaba, Felipe, que esta tragedia ocurre en un momento de tensión, igualmente de consternación de la sociedad dominicana. Acabamos de salir de un caso en Punta Cana que trascendió más allá de la frontera de República Dominicana, una turista estadounidense que desaparece sin dejar ningún tipo de rastro, pero todavía tenemos el caso de un niño en Manabao, en Jarabacoa, que igualmente desaparece en las proximidades de la casa, de la vivienda donde se encontraba, y a pesar del esfuerzo que han hecho las autoridades, tampoco este niño aparece. Es decir, una cosa que uno a veces pone a trabajar su sentido común, pero dice realmente, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí en esa materia de las personas desaparecidas, el país, las autoridades y el país está quemado. No, no, no se ha visto éxito en ese tipo. No es probable, no es posible que se pierda una persona que está acompañada. En el caso de la muchacha esta que era indoamericana y en el caso del niño, que los dos casos estaban acompañados y personas la vieron hasta poco antes de desaparecer y que a partir de ahí no se puede reconstruir un rastro para conseguir a la persona con vida, a sus restos si es que está muerto, o huella, indicio de qué pasó. Es decir,
que se evapora. No, entonces ahí estamos mal. Nosotros necesitamos investigadores de más calidad, de más calidad. Y ese caso... Y eso hay que señalar que se ha hecho el esfuerzo, porque se ha involucrado todos los organismos de socorro. Sí, pero bueno, pero es lo que te estoy diciendo. Tú puedes llevar muchísima gente a un cañaveral a buscar algo, pero si esa gente no sabe, no tiene técnica ni equipo, no va a conseguir nada. Porque eso es como que tú lanzas una moneda al mar y después te tires a buscarla. Tú no la vas a encontrar. Es decir, hay que mejorar la calidad técnica de los investigadores y sus equipos. Yo sé que en los dos casos utilizaron drones, bueno, pero no hay ningún resultado. No aparece ni siquiera una chancleta de la señorita. No aparece ni siquiera un pedacito de tela de la ropa del niño, Calderón. No, pero algo tiene que aparecer. Algo tiene que aparecer porque no hay crimen perfecto. No hay quien se lo lleve de ahí, que es lo que mucha gente está pensando, que el niñito fue agarrado y llevado de ahí. Pero no hay ese delincuente que haga un crimen perfecto. Eso no existe. Siempre deja rastro, siempre pasa por algún lugar. Lo que pasa es que hay que caerle atrás y hacerlo con técnica y con experiencia. Yo no digo que los policías y los investigadores de aquí no tengan voluntad de hacerlo, pero si no tienen las herramientas y si no tienen la experiencia, no van a lograr nada. Y eso lamentablemente está pasando, pero estamos hablando de esos dos que son los últimos, pero aquí hay casos que eso llora ante la presencia de Dios, gente que se ha desaparecido aquí en plena ciudad y no aparece más. No aparece más. Mira, una señora, madre de una periodista, que desapareció hace un año. Y nada, fue de un lugar a otro, desapareció y jamás. Y se hizo una campaña bastante intensa en la prensa, ella consiguió mucho apoyo. Nada, divulgó fotografías por todas partes. El que se pierde aquí, muy difícil aparezca. Y por eso hay un registro de más de 7,000 personas que han desaparecido en unos cuantos años. No te voy a decir que en los últimos 2 o 3 años, pero en al menos 10 años han desaparecido 7,000 y pico de personas. Y de eso, ¿cuántos han aparecido? Los que han aparecido muertos solamente. Sí, un número alto. Felipe, vámonos con una pausa comercial y cuando retornamos vamos a abordar el tema migratorio. Así que retornamos en breve. Okay. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara
de Diputados aprobó un número de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de diferentes obras para sus comunidades. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, dejó conformada una comisión especial que estudiará 2 proyectos de ley sobre las candidaturas independientes encabezada por el diputado Elías Huesín Chávez. En otro orden, realizó una charla Menopausia Saludable, cómo prepararse para el cambio, presentada por la ginecóloga Priscila Jiménez, con el objetivo de promover conocimientos y herramientas prácticas para afrontar de manera saludable este proceso natural en la vida de las mujeres. Y entregó 5 pergaminos de reconocimientos a destacadas personalidades y entidades que han realizado valiosos aportes al desarrollo social y económico del país. Los pergaminos fueron otorgados al jurista y catedrático Alberto Cruz Eduardo, al empresario Pedro Juan Reyes, al Instituto Ateneo Amantes de la Luz, al periodista Carlos Manuel Estrella y al periódico digital Ciudad Oriental. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Felipe, la marcha Friusa despertó finalmente un interés del gobierno en intervenir la zona, pero igualmente en adoptar toda una política, yo diría que adicional a la política que ya se está implementando en materia de migración para controlar la penetración de haitianos indocumentados al territorio nacional. Estamos hablando de estos famosos 15 puntos que anunció el presidente de la República al país a través de un discurso sorpresivo. Pero quisiera más o menos que tú nos evalúes realmente en tu condición de periodista veterano, con muchos años ya tratando el tema de una u otra manera. Bueno, Manuel, yo tengo una lectura del problema de Haití. Yo conozco un poco la realidad de Haití y tengo una lectura bastante crítica de cómo el gobierno dominicano en los últimos años ha manejado el tema haitiano. Nunca como ahora ha habido tantos haitianos aquí en situación irregular. Pero resulta que cuando el pasado gobierno intentó poner un control a la llegada de migrantes irregulares, lo hizo a través de una ley del Congreso Nacional, que se llamó la Ley de Regulación. Y esa ley permitía que a los haitianos que estaban aquí demostraban que estaban trabajando, se les expedía un permiso durante 2 años para ellos trabajar sin ningún tipo de contratiempo, y bueno, los que no estuvieran en condición de laborar y no tuvieran interés en ese permiso, bueno, pues se podían repatriar. Eso se hizo, pero tú sabes lo que ha resultado, que esos haitianos que trabajan y que consiguieron ese permiso, cuando se venció ese permiso, que incluso ellos tenían opciones de optar por la residencia si mantenían un comportamiento correcto aquí en el país, hacían arraigo en el país. Cuando se les venció ese permiso, ellos fueron a renovarlo, pagaron todos sus impuestos de migración y no le han dado un carné a ninguno de ellos. Andan por ahí, el gobierno dominicano no le ha dado un carné a ninguno de ellos, andan por ahí con el carné vencido y el recibo de lo que pagaron en migración. Y cada vez que a un policía o un agente migratorio se le ocurre, los agarra presos, los lleva para Jaina y ya tú sabes lo que pasa allá.
que tiene que venir el patrón a buscar dinero para llevarse su hombre. Porque eso no lo ignora nadie aquí en este país. Entonces, así no se puede hacer, combatir. Tú no puedes desde la ilegalidad combatir la ilegalidad. Tú tienes que combatirla con la ley en las manos. Si tú le diste un carnet a esa gente va a tratar de renovar ese carnet. Paga los impuestos, entrégale su carnet y no lo ponga a merced de que aquí lo estén extorsionando en la calle. Ese es el primer problema. El segundo problema es, no importa, hoy vi yo 10 camiones bajando en la carretera sur, cargados de ilegales. Pero tú sabes qué va detrás de los camiones. Los coyotes. Los coyotes van detrás. Los camiones van adelante y los coyotes van detrás. ¿Haciendo qué? Haciendo una negociación triangular entre los familiares de los que van ahí y los agentes migratorios. Entonces, yo conozco casos de haitianos, jornaleros haitianos, que han sido atrapados 2 y 3 veces aquí y no han pasado la frontera. Bueno, pero una vez le cuesta 12,000 pesos, otra le cuesta 15,000 y así. Y no pasan de la frontera. Entonces, cuando el gobierno se lanza a esto, lo que está encareciendo el negocio ilegal, no está haciendo ninguna política que vaya a resolver el problema. Porque esa frontera es una frontera por la que se pasa todo lo que el contrabandista desee. Y si el contrabando es humano, bueno, pues más fácil porque camina. Así que con esas políticas no se va a llegar a ningún lado. A cualquiera le puede parecer antidominicano lo que voy a decir, pero Manuel, de la única manera que se soluciona el problema es tú aceptando que hay una realidad laboral aquí en el país, legalizándola con los carnets esos que ellos tienen y obligando a los patronos aquí a darle seguridad social y a que paguen impuestos y a meterlo en la seguridad social, en los planes de pensiones. Es la única forma. ¿Por qué? Porque tú mandándolo para allá por la puerta izquierda y ellos llegando por la puerta derecha, tú no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. No vale que manden 11,000 militares, pero óyeme, 11,000 militares en la frontera. ¿Y qué país puede poner 11,000 militares en la frontera permanentemente? Pues por China, el único que lo puede hacer. ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Yo os pregunto, ¿y dónde están las casas y las barracas y los cuarteles que tiene el gobierno dominicano para sostener 11,000 soldados en la frontera? ¿Usted sabe lo que son 11,000 soldados? Para desplegar 11,000 soldados hay que tener una logística que este país no la tiene. Bueno, aquí hay comunidades en el interior que no tienen 11,000 habitantes. Bueno, es que ahí pueden, pero no hay que estar hablando de números, ponle que sean 600. Y si con 600 se hace 600, pero con ese bulto de que hay 11,000 militares, pero usted me va a decir a mí, ¿en qué camiones los llevaste? Los 11,000 militares, y tú no tienes camiones para llevar 11,000 militares a la frontera. El otro problema, Emanuel, que la comunidad internacional nunca se va a interesar en hacer un apoyo real a Haití por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque como allí no hay instituciones, ellos no van, y que han tenido una experiencia larga de llevar ayuda, pero en realidad lo que han hecho es ir con ayuda allá y ellos se quedan con la mayor parte, porque son agentes que a eso es que se dedican. Esa gente que quiere vivir de la miseria de un pueblo que no lo deja vivir en paz. Eso es lo que quieren. Entonces ellos no lo van a hacer por esa razón. Y la segunda es porque el gobierno sigue repatriando gente. Y entonces ellos miran de allá, los organismos de Naciones Unidas y dicen, oh, está repatriando 10,000 todos los meses. ¿Y qué quieren? ¿Qué quiere el gobierno dominicano? ¿Que nosotros nos metamos en Haití y les resolvamos el problema? Nosotros podemos resolverlo, dirían ellos, pero tienen que esperarse. No pueden estar mandando a la hoguera porque un hombre que tenga aquí 30 años en un ingenio de Monteplata y va y lo agarra un guardia, un policía, un agente migratorio, lo mete en un camión y lo manda para Haití. ¿A quién va a buscar ese hombre en Haití? ¿A quién? Es un drama humano. Y si es un niño, peor. Y si es una mujer con niño, peor. Entonces, eso no es tan fácil de abordar. Eso no es con Photoshop y narrativas mediáticas. Eso es
aportando soluciones, porque mira, hay un paralelo. Desde que Trump llegó al poder en enero en Estados Unidos, Trump lanzó una campaña masiva de deportaciones y bueno, a eso se dedicó. Después entró en otra fase, pero a eso se dedicó. ¿Y qué salió la sociedad norteamericana a decirle? No, espérense. Las más grandes empresas de Estados Unidos comenzaron a decir, no, espérense. Aquí no, sin la mano de obra extranjera, Estados Unidos no tiene nada. Entonces usted no lo puede deportar así. Está bien, si usted agarra un criminal, usted lo saca porque aquí no tenemos que tener criminales. Pero usted no tiene que deportar a esa gente solamente porque no tiene un estatus legal, porque lo necesitamos para la agricultura, lo necesitamos para los servicios, lo necesitamos para la construcción. Y en República Dominicana, ¿quiénes son? Son los haitianos. Entonces hay que abrir los ojos, lo que hay que ponerlo en condiciones de legalidad para que ellos puedan exigir sus derechos, vivir con dignidad, integrarse a esta sociedad, porque ¿quién los va a sacar de aquí? Felipe, el gobierno reconoce que hay tráfico de indocumentados y trata de combatir esta situación con la reforma a la ley migratoria. De hecho, ya la presentó al Senado de la República, endureciendo las penas que se ponen a las personas acusadas de tráfico de indocumentados. ¿Es ese un método viable para solucionar el problema? No, eso no resuelve nada. Como elevando las penas, al que mata una mujer no ha parado los feminicidios, elevando las penas a los que trafican con ilegales, tampoco lo va a solucionar. ¿Tú sabes lo que es que provoca? Que su trabajo lo hagan más caro. Que para traficar a una gente lo hagan más caro. Manuel, aquí hay lugares. Nadie me llame a mí para preguntarme dónde son, porque yo ni soy caliente ni soy agente migratorio. Pero aquí hay lugares donde hay paradas que te montan a ti una gente, aquí te lo llevan a Jatmel, Haití. Y no te creas que eso cuesta mucho. Y después que ellos están allá y cosas, que quieren volver para acá, cogen la misma guaguita, camionetas, que vienen aquí, ¡pra! Y lo dejan aquí. Entonces tú me dices, si aquí, bueno, por hacer eso, ¿qué le pasa al que lo está haciendo? Hasta ahora nada, yo no he visto todavía la primera condena. Tuve escandalitos que agarraron uno, que este era el que estuvo cuando, pero tú no ves las consecuencias de eso. Y si no hay consecuencias, lo único que hay es un encarecimiento. La represión aquí a los haitianos ilegales, encarecer el servicio, eso es todo. Entonces así no se va a solucionar. Ya te lo reitero, eso se soluciona admitiendo que aquí se necesita. El mismo Hipólito Mejía lo dijo el otro día, le dijo, no, sin haitianos aquí no hay comida. Y está hablando desde la voz de la experiencia, porque ya el dominicano no trabaja eso. El dominicano coge y se va de aquí por cualquier vía, o vive de lo que le mandan en la remesa, o hace otro tipo de trabajo, pero quienes hacen eso son los haitianos. Pero yo me pongo a ver en esos invernaderos, que tanto se ufanan aquí de que hay una gran producción y una gran exportación. El otro día estaban hablando las autoridades de eso. ¿Y quiénes son que lo hacen? Son dominicanos. Yo estuve en Constanza hace poco y vi ahí en Constanza, en la producción de hortalizas. Son haitianos que lo hacen. Son haitianos los que trabajan ahí. Ahí los únicos dominicanos que hay ahí son los propietarios y los administradores. Pero después toda la labor ahí, labor incluso que se hace en condiciones muy duras, como son esas fumigaciones y todo, que se hacen sin ninguna protección y sin ninguna vigilancia, lo hacen haitianos. Entonces, si tú crees, fíjate tú lo que está pasando con la construcción, el sector de la construcción, ha bajado su participación en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Pues si no hay mano de obra. Y si la mano de obra que hay es haitiana, y entonces a cada rato hay una redada. Así no se va para ningún lado, porque eso es poniéndose un manto en la cara para no ver la realidad. Entonces tú ves que aquí hay funcionarios y diputados y gente hablando, pero ve al edificio donde ellos viven a ver quién es que lo limpia. Ve al edificio donde ellos viven a ver quién es que le cuida el carro y le lava el carro. Haitiano. Entonces, el haitiano que tú tienes en tu casa, ese es bueno y ese es bien considerado. Pero el que construyó una torre ahí en la Nacaona,
subiéndose allá arriba hasta lo último. Ahora no puede pasar cerca de ahí. Fue él que la construyó, subiendo bloque a bloque ahí arriba, y mezcla. Y andamio a andamio. Pero ahora no se puede acercar ahí. Sí. Ese es el colmo de la ingratitud. Felipe, vámonos de nuevo con una pausa comercial porque cuando retornemos yo quisiera darle una revisión rápida al tema internacional porque yo veo un mundo como patas arriba. Es decir, vamos a hablar en breve del tema internacional, así que retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. La Cámara de Diputados aprobó un conjunto de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de diferentes obras para sus comunidades. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, dejó conformada una comisión especial que estudiará 2 proyectos de ley sobre las candidaturas independientes encabezada por el diputado Elías Huesen Chávez. En otro orden, realizó una charla, Menopausia Saludable, cómo prepararse para el cambio, presentada por la ginecóloga Priscila Jiménez, con el objetivo de promover conocimientos y herramientas prácticas para afrontar de manera saludable este proceso natural en la vida de las mujeres. Y entregó 5 pergaminos de reconocimientos a destacadas personalidades y entidades que han realizado valiosos aportes al desarrollo social y económico del país. Los pergaminos fueron otorgados al jurista y catedrático Alberto Cruz Eduardo, al empresario Pedro Juan Reyes, al Instituto Ateneo Amantes de la Luz, al periodista Carlos Manuel Estrella y al periódico digital Ciudad Oriental. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. Felipe, tengo un amigo que define al mundo actual como patas arriba. Es decir, es un mundo convulso,
No solamente ahora los conflictos bélicos realmente están siendo sustituidos por el tema económico, los aranceles de Donald Trump, que ha creado una situación de incertidumbre generalizada con caídas muy significativas en la bolsa de valores. ¿Qué tú crees realmente que puede pasar? Ya no tanto desde el punto de vista económico, porque las consecuencias se están viendo, pero hay quienes están temiendo situaciones un poco más serias, más graves de desestabilización en el sentido económico, que provocan recesión económica, pérdida de empleo, el comercio mundial ya que de alguna manera se afecte, y eso indudablemente que afecta igualmente lo que es la oferta de empleo y la estabilidad de los países. Bueno, Manuel, yo creo que hay dos características que están un poco separadas, pero que son las que influyen realmente en la situación en todo el mundo. La primera es el tema de las guerras calientes, las guerras que están abiertas, como son las guerras más importantes que hay ahora mismo, son las que se está peleando en Ucrania, donde los rusos están combatiendo frente a la OTAN. Es en Ucrania, pero no es contra los ucranianos, es contra la OTAN. Ahí está todo el aparato militar y de inteligencia y los estados mayores de la OTAN entera, Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, todos esos países están ahí. Tienen una base en Alemania, o dos bases en Alemania, que son desde donde se dirige la guerra. Y lo acaba de admitir el que era jefe, Zaluzny, el que era jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa de Ucrania, que ahora está como embajador en Reino Unido. Él lo acaba de decir, sí, ahí era que se planificaba todo, ahí es que se planifica todo, ahí es que se prepara y se seleccionan los objetivos y desde ahí se controla. Entonces, una guerra de esas dimensiones, el único problema es, Manuel, que esos cálculos no han salido como se plantearon. Rusia le imploró casi a Estados Unidos y a la OTAN que le diera garantía de que no se iban a expandir hacia su territorio, a las fronteras de su territorio. Hicieron creer que no lo iban a hacer y lo fueron haciendo paulatinamente, hasta que Putin le dijo, oye, ya, vamos a parar esto. Cuando digo Putin me refiero al presidente de la Federación Rusa. Vamos a parar esto. Y no se paró, lo que hicieron fue que utilizaron un tiempo larguísimo, desde 2014 hasta 2022, armando a Ucrania, preparando las condiciones, entrenando a los ejércitos y recopilando información de inteligencia para instaurarle las armas en las puertas de Rusia. Entonces Rusia, bueno, le metió una invasión y le dio golpes duros. Y la OTAN y Estados Unidos, como jefe de la OTAN, pensaba que iba a acabar con Rusia, pero resulta que Rusia ha acabado con todas las armas que han llevado ahí. Todas las cosas que se consideran la última Coca-Cola del desierto en materia de armamento, lo han llevado ahí a todita, le han dado como es. Eso no quiere decir que los rusos no han sufrido, han sufrido pérdida de material bélico y pérdida de hombres, pero no se compara el sufrimiento del pueblo ucraniano, donde más de 1 millón de personas han muerto, están heridos, mutilados o presos, y 5 o 6 millones de personas se han desplazado de ese país. Eso es y el daño a la infraestructura que tiene. Es un país industrial, un país con muchas posibilidades, con una producción de alimentos altísima para el mundo. Ese es un primer foco. El otro foco es la guerra entre Israel y los palestinos. Bueno, ahí hemos visto lo que nunca se había visto. El mayor desprecio por la vida, sobre todo de civiles, lo ha hecho Israel con el aplauso de las grandes potencias que se consideran democracias en el mundo. Increíble la matanza que ha habido ahí, la destrucción que ha habido ahí. Ahí se ha tirado más metralla y más bombas de todo tipo. Bueno,
ahora mismo, hace solo horas, que acaba de fallecer un cuarto periodista. ¿Tú sabes cómo fue en Gaza? ¿Tú sabes cómo fue que ese periodista murió? Gente que andan identificados. Bueno, pues fue con fuego para quemarlo vivo a los periodistas. Pero hace 2 semanas mataron a 15 paramédicos, incluyendo algunos de Naciones Unidas, que iban en vehículos identificados, en ambulancias identificadas, y todos los cogieron y los ametrallaron, el ejército israelí, porque es un ejército que se está desarmando, esa gente no tiene alma. Porque un soldado que es capaz de dispararle a propósito a niños, a mujeres, a ancianos, eso no tiene moral de combatiente, ese no tiene posibilidad de presentarse en ningún lugar como un ser humano, porque una bestia no hace eso. Entonces, esos dos conflictos se están extendiendo de una manera peligrosa. En el caso del palestino con Israel, bueno... Pero en el caso de Ucrania ya Estados Unidos y Rusia tienen negociaciones. Sí, en el caso de Estados Unidos y Rusia, bueno, con la llegada de Trump hay un cambio total en la política. No quiere decir que ellos van a abandonar a Ucrania totalmente, pero eso no es negocio para Estados Unidos. Está metiéndole todo su armamento y dinero, como lo hizo el presidente Biden ahí en Ucrania, sabiendo que no va a poder derrotar a Rusia, ni siquiera le va a poder dar un golpe importante, que era el objetivo de los Estados Unidos. Entonces él ha cambiado y está tratando de una gran negociación con Rusia, que es parte de la característica de solucionar estos conflictos. Pero te decía que está muy peligroso el conflicto de Israel y Palestina porque los yemeníes se han puesto del lado de los palestinos, están tirándole misiles a Israel, y Estados Unidos e Inglaterra se metieron allá con sus portaaviones y comenzaron a bombardear a Yemen. Tienen un mes bombardeándolo, pero todos los días Yemen le tira el portaaviones Truman y le tira a Israel. Y no han podido. Bueno, ya CNN sacó en esta semana, comienzo de esta semana, un trabajo, un análisis, diciendo que se han gastado más de $1.000 millones atacando a Yemen y no se le ha hecho nada. Que ellos siguen disparando con igual, lo dicen los mismos militares que están ahí, que nunca habían visto una respuesta como esa, y que ellos están utilizando misiles que hacen cosas asombrosas en sus propias palabras. Pero entonces está el otro problema, que es el de los aranceles. Eso tiene que ver, la política que ha seguido Trump desde que llegó al poder es una política de golpeo y negociación. Golpeo y negociación. Y por eso ustedes vieron que en los primeros días le lanzó a Canadá, le lanzó a México, le cayó encima, porque Trump tiene una evaluación de que con las políticas de globalización Estados Unidos fue víctima de una extorsión por parte de los otros países. Y entonces él dice que ahora llegó la hora de la venganza y que va a hacer que todos esos países paguen a Estados Unidos en aranceles. Eso es muy peligroso. ¿Tú sabes por qué? Porque la economía en el mundo está ya demasiado interconectada. Eso es imposible de desconectar. El que no tiene petróleo tiene que comprárselo a otro. Y si tú le vas a poner arancel al petróleo, tú te vas a lanzar a una carrera estúpida. Entonces, a mí me parece que Trump, y él lo dice, él dice, le pusimos los aranceles a China, que se pongan a negociar de verdad con nosotros. Entonces China le dice, bajo presión nosotros no negociamos, le ponemos aranceles también. Y van a seguir por esa guerra. Mira, a mí me parece, Manuel, bueno, el país es víctima de esa guerra ya porque le pusieron un 10% de aranceles. Claro. Pero a mí no me sorprende tanto que se lo hayan puesto porque el presidente Abinader aquí, el año pasado, emitió un decreto poniendo aranceles al arroz que venga de Estados Unidos. Sí, que venga de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Ya iba a entrar sin ningún tipo de aranceles a partir de este año y él lo puso por un decreto. Eso mismo es lo que está haciendo Trump. Entonces tú no le puedes decir, no, porque no me ponga aranceles, porque si tú lo pusiste. Pero a mí lo que me parece que el país está siendo afectado porque lo que entre de aquí a Estados Unidos tiene que pagar un 10% más de arancel. Pero ¿qué resulta?
yo creo que también hay una oportunidad y de alguna manera se está viendo que hay un esfuerzo para eso. Y es que estos países de América Latina tienen que pensar en la posibilidad de lograr un acuerdo comercial, diplomático y político para acercar más estas economías. Y lo que se necesite aquí lo tiene Brasil. Bueno, pues Brasil se lo vende a República Dominicana a lo que Brasil, y no necesariamente tenga que comprarse al Estados Unidos o venderse al Estados Unidos. De alguna manera, ya la semana pasada comenzó eso en Asia. Eso sería una política de independencia de la región frente a Estados Unidos. Exacto, de cooperación. Fíjate lo que pasó la semana pasada. Hubo una reunión urgente de cancilleres. Oye, ¿de quiénes? De Japón, de China, la República Popular China y Corea. Y ahí comenzaron ya a delinear cómo ellos van a planificar su comercio en esa región, porque los tres están afectados con aranceles muy altos. Bueno, en materia geopolítica se trata de un precedente. Sino que esos son países que son primos todos por ahí. Ellos se han estado matando. Hay que conocer esa historia muy interesante, cómo ha habido siempre cooperación entre esos países y cómo se han estado acercando y alejando por momentos. Pero entonces ellos lo que están viendo es que los socios extrarregionales los están golpeando a todos por igual. Entonces ellos piensan en la posibilidad. Yo creo que por ahí es que tienen que ir el rumbo del mundo para contener este tipo de política, pero no creo que eso se pueda sostener, porque no es verdad que con aranceles de 104% que le ha puesto Estados Unidos a China, se puede hacer comercio. China ha replicado colocando el aranceles de 86%. De 84%, pero resulta que así no se puede, porque ¿cuánto va a costar un carro? Sí. ¿Cuánto va a costar un carro que se fabrique en China, en Estados Unidos? Es decir, que si cuesta $20,000, costará $40,000, ¿no? Eso es insostenible y eso provoca un daño grandísimo a la industria, a todos los niveles, a la industria y al comercio. Porque se paraliza la normalidad con que se suplían los mercados, se construían las maquinarias y se echaba adelante todo el proceso productivo y de comercio. Lástima, Felipe, que el tiempo no dé para más, para seguir abordando muchos temas de interés contigo. Siempre tus opiniones son muy profesionales, realmente muy próximas a la situación que analiza. Así es que muy agradecido de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Muchísimas gracias de verdad. Y a ustedes, amigos televidentes, igualmente agradecido de su sintonía. Recordarles seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y solo me resta desearle muy buenas noches.